Buenas tardes, estimados aprendices. En el día de hoy vamos a crear un video tutorial en el cual vamos a aprender el uso de la función si en su fase anidada y cuando se utiliza con la función y para establecer varias condiciones, lo mismo cuando lo utilizamos con la función o. Vamos a realizar varios de los ejercicios de la guía para que de esa forma ustedes vean cómo se configura la función para que puedan realizar los demás ejercicios. Veamos el primer ejercicio, el cual ha causado bastantes inconvenientes en su desarrollo. ¿Qué me dice el ejercicio? Utilice la función si con y. Entonces observen tal cual como la tenemos acá en la hoja. Abrimos el si y luego abrimos el y. Para repartir la herencia teniendo en cuenta las siguientes restricciones, ¿sí? O condiciones. Pero nos dice que tenemos que tener en cuenta que si el individuo tiene cónyuge o padres, el valor es 1. Si no tiene, el valor es 0. Ahora, si tiene hijos, el valor debe ser mayor o igual a 1. ¿Sí? Porque una persona no solo puede tener un solo hijo, sino puede tener varios. Entonces recuerden, cónyuge padres vale 1. Si tiene, si no tiene vale 0. Hijos, si tiene, vale mayor o igual a 1. Si no tiene, pues sí vale 0. Bueno, establezcamos la primera de las condiciones. Vamos a sombrearla aquí. Entonces, ¿qué me dice esa primera condición? Si el individuo tiene cónyuge, es decir, B2, entonces tiene cónyuge, entonces eso quiere decir que B vale 1, porque tiene cónyuge. Punto y coma. No tiene hijos, es decir, que C2 vale 0, porque no tiene hijos. No tiene padres, entonces D2, que son los padres, también vale 0, porque no tiene. Listo, entonces ya establecí la primera de las restricciones. Ahora sí, cierro el y. Ojo, aquí estamos cerrando el y, no el sí. Recuerden que el sí se cierra al final de todas las condiciones. Pero lo que sí podemos hacer es ir cerrando el y para no tener errores después. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si esas tres condiciones se cumplen? Entonces, la restricción me dice que la herencia es del cónyuge, todita para el cónyuge. Entonces, entre comillas, cónyuge. Cierro comillas. Punto y coma. Entonces, ahora debo establecer la segunda de las condiciones. Entonces, para ello voy a necesitar otro sí, abro paréntesis y otro y, para establecer tres nuevas condiciones. Entonces, ¿qué me dice esa restricción 2? Que el individuo no tiene cónyuge, es decir, que B2 vale 0 porque no tiene. Sí tiene más de un hijo, es decir, que C2 va a ser mayor o igual a 1, punto y coma, y no tiene padres, es decir, que D2 va a ser igual a 0 porque no tiene padres. Listo, así, punto y coma. ¿Qué me indica la condición? La herencia se divide entre el número de hijos. Entonces, aquí debemos establecer una fórmula. Entonces, la herencia, pues herencia es E2, la vamos a dividir entre los hijos. ¿Y cuáles son los hijos? C2. Punto y coma. Y salimos de la segunda de las condiciones. Veamos la tercera, que es la que estamos sombreando aquí. Y seguimos. Abrimos un nuevo sí y un nuevo y. Y ahora sí aplicamos las condiciones. El individuo no tiene cónyuge, es decir, que B2 vale 0, no tiene. No tiene hijos, entonces C2 también vale 0, punto y coma. Sí tiene padres, es decir, que D2 va a ser igual a 1. Cierro el paréntesis del y, punto y coma, y me indica la condición que la herencia es de los padres, entonces entre comillas, padres. Cierro comillas, punto y coma. Voy por la cuarta de las condiciones. ¿Qué me indica esa cuarta condición? Entonces, primero abro el y, el sí, y luego el y para establecer las condiciones. Entonces, ¿qué me indica?
el individuo tiene cónyuge, es decir, que B2 vale 1, porque sí tiene cónyuge. Si tiene más de un hijo, entonces C2 va a ser mayor o igual, C2 va a ser mayor o igual a 1. Punto y coma, no tiene padres, entonces D2 va a ser igual a 0 porque no tiene. Cierro el Y, punto y coma, y ahora sí, ¿qué me indica? Que la herencia se divide entre el cónyuge y el número de hijos, es decir, que E2, que es la herencia, lo vamos a dividir entre paréntesis entre la suma del cónyuge, que es B2, más los hijos, que son C2. Cierro paréntesis de la suma. Y ahí ya me queda punto y coma. Y voy por la quinta de las restricciones. Vamos a sombrearla para que sepan en dónde vamos. Abro un nuevo sí y un nuevo y. Y ahora sí establezco las condiciones. El individuo tiene cónyuge, es decir, que B2 va a ser igual a 1. No tiene hijo, entonces C2 igual a 0, que no tiene. Si tiene padre, entonces D2 va a ser igual a 1. Cierro el Y, punto y coma, y que me dice que la herencia se divide entre el cónyuge y los padres, es decir, que E2 se va a dividir entre la suma de B2, que es el cónyuge, más D2, que son los padres. Punto y coma, y salgo de esa condición. Voy para la sexta. Abro un nuevo sí y un nuevo y. ¿Qué me indica? Que el individuo no tiene cónyuge, es decir, que B2 vale 0. No tiene. Si tiene más de un hijo, entonces C2 va a ser mayor o igual a 1. Punto y coma. Si tiene padres, entonces D2 va a ser igual a 1. Cierro paréntesis, punto y coma. Y esa condición me dice que la herencia se divide, es decir, E2 la vamos a dividir entre la suma de los hijos, que es E2, más los padres, que es D2. Cierro paréntesis de la función, de la fórmula, perdón, y punto y coma, y abro un nuevo sí, que es el último, que es este. Veamos qué nos indica en esa última condición. El individuo tiene cónyuge, entonces B2 va a ser igual a 1. Punto y coma. Tiene más de un hijo, entonces C2 va a ser mayor o igual a 1. Punto y coma. Tiene padre, entonces D2 vale 1. Cierro el Y, punto y coma, y me indica que la herencia E2 la vamos a dividir entre el cónyuge, que es B2, más los hijos, que es C2, más los padres, que es D2. Cierro paréntesis de la suma, punto y coma, y ahora sí voy por el último, que no es una condición, sino que cuando ninguna de las condiciones se cumple, lo anterior no se cumple, entonces la herencia va a ser del Estado. Entonces simplemente, ya saben, colocamos el resultado, entre comillas, Estado. Cierro comillas. Listo, hasta aquí ya terminan la estructura de toda la función cianidad. Ahora, ¿qué me falta? Cerrar los sí. Entonces, ¿cuántas condiciones tuvimos que satisfacer? 7. Entonces, por lo tanto, cerramos 7 paréntesis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Damos Enter. Y observen que ya tenemos para la primera. Entonces, cuando los padres vale 1, cuando este vale 1 y los demás valen 0, entonces es de los padres. Entonces, sí, está bien. Copiamos la fórmula de las demás celdas. Entonces, observen que de acuerdo a las condiciones, entonces me dice si la herencia, el reparto es de los padres, es del cónyuge o es del Estado, o nos aparecen unos valores cuando la herencia se divide, ya dependiendo de la condición que se aplique en cada una de las celdas. ¿Listo? Entonces, aquí o de esta forma se realizaba nuestro primer ejercicio. Miren acá arriba, donde tenemos acá toda la estructura
de la función. Dejémoslo unos segunditos para que la miren, la visualicen. Listo. Vamos a continuar con el ejercicio 3. En el primero utilizamos la función si con y, y ahora vamos a utilizar la función si con o para ver la diferencia. Entonces veamos. Ejercicio 3. Utiliza la función si con o para indicar la ocupación teniendo en cuenta las siguientes restricciones. Entonces sacan ocupación, vamos a establecer el uso de la función si con o. Entonces vamos a aplicar las restricciones. Entonces, ¿qué me dice la primera de la restricción? Si labor que es C3, entonces es igual a fórmula, punto y coma, C3 es igual a, perdón, comillas, acá también debíamos haber puesto comillas porque es un texto, C3 moto GP punto y coma C3 igual a comillas NASCAR, cierro comillas, cierro paréntesis. Entonces de esta forma establecemos las primeras tres condiciones de la primera restricción. Ahora, punto y coma, ¿qué me debe aparecer si se cumple cualquiera de las tres? Pues me debe indicar que esa persona es un piloto. Cierro paréntesis, comillas, perdón, punto y coma. Entonces establezco el segundo si anidado. Para ello necesito un si con un o abierto. Labor C3, que en este caso ahora es igual, comillas, ambulancia, cierro comillas, punto y coma, C3 igual, comillas, taxi, punto y coma, C3 igual, comillas, buseta, cierro comillas, y cierro el o, punto y coma. Si se cumple cualquiera de esas tres condiciones dentro del o, me debe indicar que esa persona es un conductor, cierro comillas, punto y coma. Y ahora sí voy por la tercera de las condiciones. Un sí con un o. Sigo. Entonces C3 es igual, comillas, la vuelta, cierro comillas, punto y coma, C3 igual, comillas, tour, punto y coma, C3 igual, comillas, giro. Ya establecí las tres condiciones, ahora sí, cierro el paréntesis de lo, punto y coma, que me debe mostrar si se cumple una de esas tres condiciones. Entonces me debe indicar que esa persona tiene como labor ciclista, comillas, punto y coma. Vamos por la cuarta de las condiciones. Debo abrir un nuevo sí con un o. Y establezco C3 igual, comillas, merengue, cierro comillas, punto y coma, C3, comillas, salsa, punto y coma, C3 igual, comillas, bachata, cierro comillas y cierro el o, punto y coma, que me debe mostrar si cualquiera de esas tres condiciones se cumple, que esa persona es un bailador. Vamos
vamos por la quinta de las condiciones. Entonces un nuevo sí con un nuevo o. Y establezco las condiciones. C3 igual, comillas, novelas, cierro comillas, punto y coma, C3 igual, comillas, cine, cierro comillas, punto y coma, C3 igual, comillas, teatro, cierro comillas. Ya establecí las tres, cierro el o, punto y coma, comillas. Y ahora sí, ¿qué me debe aparecer si se cumple una de las tres? Que esa persona es un actor. Cierro comillas, punto y coma. Y voy por la última de las condiciones. Necesito un nuevo sí con un nuevo o abierto. Y voy por las tres condiciones. C3 igual, comillas, uniforme. Cierro comillas, punto y coma. C3 igual, comillas, botas, igual, C3 igual, comillas, seguridad, cierro comillas, cierro el o, punto y coma, y me debe aparecer que es un policía, cierro comillas, punto y coma. Entonces ya no hay más condiciones. Entonces, ¿qué es lo último que me indica? Que lo anterior no se cumple. Entonces me dice que esa persona es un aficionado. Entonces simplemente, entre comillas, coloco aficionado. Cierro comillas. Ya establecimos todas las condiciones, incluyendo cuando ninguna se cumple. Entonces, ¿qué necesito ahora? Cerrar todos los sí. ¿Cuántos sí abrí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sí. Entonces cierro 6 sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y doy enter. Y observen que ya nos aparece la primera de las restricciones. Entonces, quedó mal.